Bueno, la verdad que ha sido un fin de semana muy álgido, con mucho trabajo tratar de llegar a estas circunstancias que fueron realmente muy infelices y nos hemos encontrado con situaciones que realmente muy tristes, muy alarmantes de ver cómo hay gente que se ha quedado absolutamente sin nada. El primer contacto fue la urgencia, poder resolver en las primeras horas, porque la tormenta empezó el jueves por la noche. La gente rápidamente empezó a pedir bolsas de arena, ladrillos para levantar los muebles. En la segunda parte más fuerte, que fue la madrugada, ya ahí empezamos a notar que necesitábamos evacuar, tener que plantear los 2 puntos de evacuación. Con una lluvia torrencial que no cesaba en ningún momento, lo cual hacía prácticamente imposible que los chicos circularan de manera segura por la calle. Ya teníamos todo el equipo de las direcciones de servicios, tanto la 1 y la 2, que trabajaron bajo la lluvia, la gente de personal de seguridad vial, que lo hicieron permanentemente, y después obviamente con la colaboración de bomberos, que eran los únicos que podían ingresar a hacer la evacuación. Bueno, esa fue la primera emergencia. Al día después, si bien ya llovió mucho menos, aún no se podían tomar algunas decisiones, como por ejemplo tan sencillas como poner contenedores de basura, porque obviamente se iban a llenar de agua, tener que empezar a diagramar un esquema de asistencia, porque mucha gente fue evacuada, otra gente se autoevacuó en casa de familiares o amigos, y mucha gente se quiso quedar en sus hogares aún con 60 centímetros de agua adentro. Había que asistirlos alimentariamente, había que llegar hasta el lugar con lo básico, con un equipo de gente que trabajó mancomunadamente con instituciones, comerciantes, industriales, gente, los clubes. Las clubes pusieron desde el espacio, desde las maquinarias, tractores, la gente, los jóvenes de distintas disciplinas deportivas que fueron a colaborar. La verdad que un trabajo mancomunado para atender a la gente en este hecho desgraciado, porque esa es la palabra real. Hoy podemos decir que la mayoría de la gente ya ha vuelto a sus hogares con todas las dificultades que eso tiene. Nosotros ayer tuvimos que no solamente asistir en la cuestión de elementos de higiene para poder limpiar antes, hacer fumigaciones en lugares específicos que se habían encontrado con alacranes, por ejemplo, porque eso es producto del agua que subió y luego bajó. Elementos básicos mínimos secos, porque la gente estaba toda mojada, los colchones humedecidos, sin ropa seca. Esto en el medio de la pandemia también, ¿no? Esto en el medio de la pandemia, inclusive con algunos casos positivos aislados en ese sector. Y ahora viene toda otra tarea, que es restablecer de a poco toda esa gente que ha perdido la mayoría de las cosas y de los bienes, y que no solamente pasan por poder darles un colchón seco y una frazada y alimentos y ropa, que la verdad que tenemos que agradecer a la comunidad de Marcos Juárez y a la gente, los pueblos vecinos que también se llegaron con donaciones. Estamos realmente hoy colmados, no necesitamos, por suerte, lo único que estaríamos, si alguno quiere donar muebles, ¿no es cierto?, electrodomésticos que pudieran usar en su casa, es como para ayudar a volver a reorganizar el hogar. Sí. Pero lo que es ropa, calzado, todo eso tenemos suficiente cantidad. Viene otra etapa, que es poder a reforzar casa por casa esa necesidad. A partir de mañana va a estar saliendo todo el personal de Defensa Civil, conformado principalmente por gente de Acción Social, visitando las casas por casas. Hoy vamos a sacar el parte de prensa, por qué cuadrante se va a empezar, para hacer esta especie de planilla para poder completar los datos del subsidio que ofreció la provincia de Córdoba para la situación de catástrofe, donde se necesitan completar muchos datos. Por eso le pedimos a la gente que por lo menos un miembro de la familia pudiera estar de acuerdo al horario que vamos a publicar, que van a pasar por ahí, que no sea menor de edad, y que conjuntamente tengan datos como cedulones de rentas o de municipal, contratos de alquiler si las casas no son propias, o datos del propietario de la casa, ¿no es cierto?, y números de cuenta o de CBU, que es donde se harían los depósitos una vez que otorgue la provincia el subsidio. Sí, hablando de provincia, reaccionó rápido Masey en este sentido, ¿no? La verdad es que se pusieron a disposición rápidamente las autoridades provinciales, y vuelvo a decirte, inclusive intendentes de localidades vecinas. Rápidamente pudimos conseguir que trajeran desde las bombas arroceras para colaborar en el desagote del agua que había quedado
contenida dentro del radio urbano. También con el suministro de camas, colchones y frazadas, que bueno, fue lo que más rápidamente se utilizó y se ubicó. Gente que tiene comercios de Marcos Juárez que ha donado colchones, particulares que han donado colchones. Ayer aproximadamente se ha superado los 180 colchones que se han entregado y todavía tenemos necesidades de muchos más que se están fabricando un fabricante local. Claro, a la gente la agarró desprevenida porque si bien empezó a llover a las 8 de la noche, la gente mucha se fue a dormir nunca pensando que iba a ocurrir, sobre todo en los barrios que no son inundables. Así es. Nunca la gente pensó que esto era una lluvia torrencial que no paraba más. Es más, el agua ingresa de esta manera, de una manera muy silenciosa. La gente se daba cuenta cuando alguien le avisaba por teléfono o se bajaba de la cama para ir al baño y se encontraba con que tenía agua en el piso. Realmente hemos visto situaciones muy complejas. Ahora, también hay que revisar lo otro, porque viste que lo charlábamos con Gaby el otro día, vos sabés si te preparás para 100 milímetros, para 150, para 200 y de pronto te caen 250 milímetros. Y ahora hay que también hacer un replanteo en este sentido, es decir, la obra pública, que nos decía el otro día el arquitecto Mosconi, uno dice 20 millones de pesos, pero bueno, dentro de un presupuesto con los problemas que tenemos hoy, aplicar muchos millones a la obra pública no es tan simple ni tan sencillo, pero hay que replantearse esto también. Por supuesto, y todo el equipo está trabajando en eso, y créeme que se han hecho muchísimas obras que tienen que ver sobre todo con los desagües pluviales, porque iniciamos nuestra gestión de gobierno con dos situaciones semejantes de inundación, tanto en el sector del Paraná como en el sector oeste, y a partir de ahí se trabajó con muchísimos canales, desde Canal Avellaneda, la intubación de los desagües de calle Ceballos, más metros de... ¿no es cierto?, de superficie en la Laguna Bianchi, dragado de la Laguna Bianchi, del sector más antiguo de la Laguna Bianchi. Aún así, y está proyectado una laguna de contención en el Parque Loinas. Aún así, esta es una lluvia absolutamente atípica, no hay gente que se acuerde hoy en vida que Marcos Juárez haya tenido estos registros, pero seguramente va a servir para planificar las futuras obras. Bueno, en el medio de esto, como te decía, la pandemia y la vacunación, porque esto no se puede parar. Es decir, mañana ya están otra vez trabajando con el tema de la pandemia y la vacunación, ¿no? Sí, hay que estar muy atentos. Mañana se va a poner segunda dosis. Por primera vez se va a convocar a gente para segunda dosis de Sputnik. Es importante que la gente que está recibiendo el turno en el CIDI, que le dice usted podrá colocarse la segunda dosis de Sputnik a partir de tal fecha, tenga en cuenta después el llamado que hacemos desde la municipalidad, porque la dosis se va a poner, si ese aviso del CIDI fue a partir del día 11 de abril, la vacunación de segunda dosis de Sputnik va a ser mañana 13 en el centro periférico, y a diferencia de las otras vacunaciones, aparte del documento de identidad y del comprobante del turno, deberán presentar el carné de vacunación de la primera dosis. Es sin excepción, si no tienen ese carné, no lo podemos vacunar porque tiene que quedar registrado este hecho, ¿no? Bueno, son para mayores de 70 años, ahí tenemos la placa correspondiente, ahí están las letras. Me decías que tuvieron que hacer algunas correcciones, pero esta es la definitiva. Así es, le pedimos a la gente que nosotros el tema de las letras no es que si una persona que tiene la letra A no puede llegar a las 8 de la mañana y va a las 10 no la vamos a vacunar, la vamos a vacunar igual, pero hacemos este esquema para que la gente no se amontone. Estamos en tiempos de COVID, estamos con cifras altas de COVID, necesitamos que la gente no se amontone y aparte no queremos que esté incómoda y que tengan que esperar mucho. Entonces, con respetar el horario que dice de acuerdo a la letra, van a desocuparse muy rápidamente, no es necesario que vayan una hora antes a hacer fila, porque una vez que se inicia la vacunación a las 8 en punto, rápidamente empieza a circular la gente y no se demoran más de 10 minutos, 15. Bien, respeten este horario y tienen los horarios, grábenselo, especialmente los hijos y los nietos de la gente mayor, que por ahí le cuesta más retener la información o anotarla o tenerla en la computadora. Respeten esto, porque hemos visto trabajar muy bien, la gente se comportó bien, la gente que los atiende perfecto, pero si no respetamos esto se complica. Así que ahí tienen ustedes
los horarios y las letras para que se puedan vacunar con total tranquilidad. Bueno, salió el decreto al final, ¿no? Sí, salió el decreto que, bueno, estuvo un poco interrumpido porque había prioridades y urgencias que atender el día viernes y, bueno, estaba mucho la gente expectante. La verdad, la realidad es que la información que se manejó a nivel nacional y a nivel provincial era más que suficiente para saber que determinados eventos no se podían hacer. No era necesario esperar nada más que el decreto municipal. ¿Por qué lo hicieron hasta el 18? Porque nosotros pensamos, ¿no? Ojalá esto se termine pronto, que mañana mismo no tenga, pero nos pensábamos que iba a ser hasta más avanzado. Porque en realidad siempre cuando se trabaja en el esquema de COVID se hace un esquema fuerte los primeros 15 días para poder frenar, ¿no es cierto?, un pico que está subiendo. Nosotros vamos monitoreando los datos. Realmente tenemos un brote, ¿no es cierto?, que pasamos de tener 5 casos por día a tener 20 y no hay manera de bajar esos números diarios. Digo 20 promedio. Hay días que tenemos 12, 15 y hay días que tenemos 25. Entonces, lo que necesitamos es un primer esfuerzo fuerte para ver si ese bloqueo realmente impacta en las cifras. Si después vemos que eso se puede lograr, veremos qué cosas se pueden resolver de otra manera o ampliar o soltar o si hay que continuarlo y restringir. Y la otra pregunta que en general dicen, ¿por qué siempre el mismo sector afectado? Esto no es, muy por el contrario. No es que nosotros queramos afectar las cuestiones deportivas o los encuentros culturales. Es donde en realidad se aglomera más cantidad de gente. Tampoco está permitido, por ejemplo, un evento, no sé, una exposición industrial en esta circunstancia. No es solamente lo cultural. Porque más allá vos comentabas, hay ciudades que dejaron 250, Río Cuarto, pero ¿qué población tiene Río Cuarto? Todo es proporcional. Sí. Si nosotros, en 1000 personas, que nos está dando más o menos un 20% positivo, nos dan 200 personas positivas después de un encuentro grande, no tenemos capacidad local sanitaria para sostenerlo. Tenemos un solo hospital en Marcos Juárez y tenemos dos sanatorios privados, 3 con internación. Por lo tanto, todo tiene que ver también con el número, la cantidad total de población que tenemos y el impacto que esas cifras pueden tener de acuerdo a cómo se están dando las estadísticas hoy. Bueno, lo que también sobre el final ya de la charla es, ¿va a volver el control más estricto? Es decir, inspectores, yo sé que están muy ocupados, especialmente con esto de la inundación, que me decías que van a salir a hacer lo del ministerio, lo de la provincia, pero ¿va a volver esa sensación de que en cualquier momento llega el inspector? Nosotros ya la semana pasada empezamos, perdón, hace 2 semanas, pero estoy perdiendo un poco la noción del tiempo. Hace 2 semanas que empezamos con el Grupo General de Inspectoría a visitar nuevamente los comercios, a ajustar protocolos, porque estábamos viendo como ingreso normal de gente en los lugares, con grupos familiares en los supermercados, sin respetar las filas afuera. Bueno, a reforzar un poco esto de una manera preventiva, porque estábamos seguros que esto a corto plazo se venía. Bueno, gracias por venir. Yo te dije ya varias veces que me impacta muy mal el hecho de que el municipio tenga que hacer todo. Y en el cansancio de ustedes, en el cansancio y en el hartazgo de mucha gente de tener que hacer a veces siempre lo mismo para que dé resultado, porque tenés que seguir controlando para que dé resultado cuando la responsabilidad es o del comerciante o del ciudadano, pero en el cansancio a veces perdemos, porque perdemos calidad de prestación, porque perdemos calidad de inspección. Tenemos que colaborar todos acá. No hay que dejar no hay que esperar que a ver si pasa el inspector para sacar la gente, no. Colaboremos un poco todos, pues yo estoy seguro y soy consciente de esto, de que ustedes ya tienen límites, ya no llegan más, están recansados. Y más con esta inundación se hace muy difícil. Así es. Pero la inundación, Miguel, sí hay una satisfacción que dejó en lo personal, también en lo institucional, creo que a nivel comunidad, fue como aún de las diferencias políticas, de las diferencias religiosas, de las diferencias deportivas, cómo toda la comunidad, por un bien común, se puede unir y trabajar en conjunto. Y yo creo que el tema COVID también es una cuestión de bien común. Y también debiéramos trabajar todos juntos y responsablemente haciendo cada uno la parte que nos toca. Evidentemente, ayer mucha gente no pudo hacer el trabajo que hacía bomberos.
Bomberos hacía un trabajo, policía hacía otro trabajo, defensa civil hacía otro, la gente que donaba hacía otro. Cada uno haciendo su partecita, logramos el todo completo para lograr el objetivo que tenemos, que es poder parar esto de alguna manera.